En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto La bendición que quebranta la maldición. Vamos a ver qué significa esto. Hay una bendición que quebranta, que deshace, que quita toda maldición que pueda haber sido declarada sobre nuestras vidas. Y en este tema vamos a comenzar desde la fuente por la cual proceden las maldiciones. Y veamos cómo es que a seres humanos que están bien, que están tranquilos, de repente algo sucede que ocasiona que ellos vivan ahora vidas en desastre, vidas tristes, afligidas y llenas de problemas. Por favor, me acompaña al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Vamos a comenzar este mensaje cuando Dios creó al ser humano y lo que aconteció allí. Permita Dios que nosotros todos podamos comprender el principio básico del cual la Biblia nos exhorta y nos enseña. El principio básico de la obediencia a su palabra y lo que viene a nosotros por causa de la desobediencia también. Dice aquí Génesis 2, verso 7, lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Paremos allí. Estamos mirando aquí. Dios crea al ser humano y lo pone a vivir de una manera que nada le falta. Está viviendo de una manera bien especial en un jardín con todo, era delicioso. Solamente habían dos prohibiciones. Una de ellas, pero por dos árboles que él hizo especiales también. El árbol, dice, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de vida que estaban en medio del huerto. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Uno diría, Dios, si todo es espectacular, todo es excelente, ¿por qué hay una prohibición? ¿Por qué Dios básicamente no deja que uno sea como quiera ser? Cuando no hay reglas, lo que hay es desorden. Y Dios pone reglas para que nosotros sepamos que necesitamos ajustarnos a aquel que conoce más que nosotros qué es lo que nos conviene. Pero aquí esta prohibición de que no comiera de un árbol cuando lo tenían todo lo demás, Dios quiere probar el corazón de cada persona, a ver si va a obedecer o si no va a obedecer. Recuerde esto, Dios prueba a cada persona. Puede que tú estés muy bien, no te falta nada, no creas que Dios no te va a probar, te va a probar. Dios dice aquí, el día que comas vas a morir. Es una sentencia muy drástica que debiera provocar temor. ¿Qué pasa? Capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Paremos allí. Esta estrategia satánica de hacer que los seres humanos duden de la palabra de Dios se mantiene siempre. Dios dice algo y el enemigo de alguna manera trata de hacer entender que lo que Dios hizo no es así porque hay algo mejor. Y muchas personas ponen en tela de juicio lo que Dios dice en su palabra, violan su mandato creyendo que les va a ir muy bien, creyendo la mentira del enemigo. ¿Y qué viene después? Problemas, tremendas cosas que tienen que enfrentar. Todo porque creyeron al enemigo. Dios dice, no comas, y el enemigo dice, sí, cómelo porque vas a ser mejor, vas a ser como Dios. Está apelando a un egoísmo, está apelando a que la persona se sienta mejor y mejor y mejor, como que Dios tiene mala intención, parece, y todo eso es torciendo la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el enemigo pone algo delante de cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y el enemigo trae como un conflicto allí. Si tú no tomas la decisión de obedecer la palabra y comienzas a acariciar en tu mente ese pensamiento que ha venido a ti, si tú no rechazas de una cualquier sugerencia del enemigo, prácticamente estás poniéndote en sus manos. Vas a mirar, oh, parece bueno, el árbol es delicioso, ese fruto también va a producir algo bueno. Comienza tu mente a ser engañada allí y vas a caer, como ellos cayeron. Dice el versículo siguiente, el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Paremos allí. Dios pide cuentas. ¿Crees que Dios no sabía que ellos habían comido, que habían violado? Claro que sí. Dios está esperando que haya algún momento de reflexión, de reconocer su falla y pedir perdón. Eso no lo vemos aquí. Solamente vemos excusas. Solamente vemos echarle la culpa a otro. Pero lo que pasó es que ellos desobedecieron, ambos. Démonos cuenta también, quien fue engañada fue Eva, pero a quien Dios llama a pedir cuentas fue a Adán. Hombres,
Dios ha puesto a nosotros como responsables de lo que pasa en nuestros hogares, como cabeza, como líderes. Y tenemos que darle cuenta a Dios por cualquier cosa que allí acontece. Aquí vemos a Adán dando cuentas a Dios. Dios llama al hombre y le pide cuentas, repito. Y el hombre está nervioso, asustado, echa culpa a su mujer, pero Dios quiere saber más. La mujer, en lugar de decir, oh sí, metí la pata, no, la serpiente es la culpable. Ahora viene la consecuencia, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Paremos allí también. La Biblia dice en Apocalipsis que esta serpiente antigua es Satanás, es el diablo. Fue Satanás mismo que tentó a Eva, que la engañó. Pero Dios dice aquí que de la mujer saldría alguien que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. En otras palabras, en una lucha terrible, ese alguien que se llama Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, vendría y va a vencer al enemigo y le aplastaría la cabeza, dando a entender está derrotado, y esa persona saldría de la mujer. Y luego la palabra de Dios nos dice que no sería de una mujer que tenga familia normal, sino de una mujer que no ha conocido hombre, que es virgen, como un milagro para demostrar quién es esta persona. Y la Biblia da muchas citas donde especifica cómo es que va a venir esta persona que aquí ha sido prometida. Pero nos dice que esa serpiente antigua se la va a ver con él mismo, con Dios mismo. Y Dios también le dice a la mujer, el verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Ay, Dios! Una desobediencia. Pero es desobedecer la palabra del Rey de la Gloria, del Rey eterno. Si nos damos cuenta que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del Todopoderoso, y que no podemos jugar con esta palabra, no podemos contradecir esta palabra, no podemos violar esta palabra, entonces vendrá temor a nosotros antes de desobedecer a Dios, porque trae consecuencia. Y el enemigo normalmente quiere presentar alternativas que parecen suaves, parecen buenas, parecen deliciosas, pero es un engaño, es una trampa. Provocan muerte, provocan maldición. Aquí por causa de la desobediencia que vino, maldición. Pero si hubiera obediencia, ¿qué viene? Bendición. Y vamos a ver ahí mismo en Génesis un ejemplo de obediencia en medio de una prueba. Vaya al capítulo 22, por favor. Génesis 22, versículo 1. Vamos a ver la historia de Abraham cuando fue probado por Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Dice así: aconteció después de estas cosas que probó
Dios a Abraham, escuche bien, es una prueba, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Paremos allí. Dios había prometido a Abraham que de él saldría alguien, entre él y Sara, el cual Dios iba a multiplicar esa descendencia, y traía una bendición muy especial este hijo de Abraham. Y ahora Dios le dice: sacrifícamelo, dególlalo, quémalo, a quien tú amas, a esa persona que tú te has encariñado tanto con esa persona, lo quiero. Uno diría, el que no conoce a Dios comienza a rebelarse, comienza a decir cosas que no convienen. El que no conoce los planes de Dios inmediatamente empieza a murmurar y cae en la trampa de no obedecer. Pero Abraham conocía a Dios. Y Abraham, ¿qué hizo? No le contradijo, no le preguntó por qué, nada, solamente se levantó temprano a hacer lo que Dios dijo. Y dice: y llegó al lugar donde Dios dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense ahora caminando 3 días con esto en mente: tengo que matar a este muchacho. Dios me ha pedido mi hijo. No solamente que me olvide de él, sino que lo sacrifique en holocausto. Holocausto es a fuego. 3 días. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios sabía lo que venía, pero Abraham creía en Dios. Abraham sabía que Dios iba a proveer de alguna manera. Él le dijo a los siervos: espérennos aquí que vamos a volver. No dijo: prepárense a lamentar. Dijo: vamos a volver, vamos a regresar. Porque sabía que Dios le había dado una promesa. Dios le había dicho algo sobre este hijo precisamente. Y este hijo, al ver esta obediencia de Dios, también va a tener una gran enseñanza que le va a servir a lo largo de toda su vida. Pero aquí vemos, Abraham le dice a su hijo: Dios va a proveer. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces dice, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no permitió que llegara hasta el extremo de matar a su hijo.
pero en el corazón de Abraham ya estaba muerto este hijo. Pero nos dice la Biblia que Abraham en cierta manera sabía que Dios lo podía resucitar también, porque creía que de este hijo iba a nacer una gran descendencia. Y aquí el ángel de Jehová viene no cuando casi estás por obedecer todo, sino cuando ya obedeciste todo. Es una obediencia total. Si nos damos cuenta de los planes de Dios, entenderemos que vale la pena obedecer. Dios aquí, al ver la obediencia de Abraham, dice: ahora conozco que temes a Dios. Y ahora dice el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó el carnero. Dios proveyó la manera en que se debía hacer. Verso siguiente: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde es que será provisto? En el monte de Jehová. ¿Cuándo tú vas a ver la bendición? Cuando hayas obedecido completamente. No de camino Dios proveyó. Dios proveyó cuando llegó el momento preciso, cuando la obediencia llegó a su clímax, a su máximo alcance. Entonces allí Dios dice: llegó y proveyó. Muchas veces estamos esperando de Dios algo y Dios está esperando de nosotros que completemos la obediencia. Muchas veces por obedecer a medias se detiene la bendición. Vemos aquí que este animalito, este carnero, fue en sustitución de su hijo. También está hablando de algo que vendría más adelante, que alguien iba a ser el que fuera sacrificado en sustitución de otros que merecían morir. Dice más, versículo 15: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tremenda promesa. Dios le dice aquí: no solamente te voy a bendecir a ti, pero por causa de tu obediencia, todas las naciones de la tierra tendrán una bendición. Te está diciendo Dios a Abraham, por causa de su obediencia. Si hay un buen ejercicio que es recomendable para todo creyente, es que al leer la palabra o escuchar la palabra, analizar la palabra, busquemos algo que nos hace falta para obedecer. Busquemos allí qué Dios quiere que hagamos para hacerlo, o qué Dios dice no lo hagas para dejar de hacerlo. Busquemos oportunidades en la palabra para obedecer a Dios, porque la obediencia trae bendición y la desobediencia trae castigo. Aleluya, aleluya. En tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas, dice aquí, por cuanto has obedecido mi voz, dice el Señor. Veamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿quién era esta simiente? Juan 1, dice así la palabra de Dios:
Voy a leer el versículo 29, porque está hablando aquí del Verbo, del Hijo de Dios que vino a la tierra, pero vino con un propósito. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia define que aquel que había sido declarado cuando Adán y Eva cayeron en la trampa y desobedecieron, y cuando aquel día Dios tuvo que maldecir la tierra y a ellos y a la serpiente, que Dios daba esta promesa que alguien vendría y ese alguien derrotaría al enemigo. Y también después que Dios ha mandado a Abraham a que sacrifique a su hijo, pero no le dejó que le sacrificara, Dios está hablando allí de algo que Él mismo va a hacer. Él va a enviar su hijo a la tierra como el Cordero que será el sustituto para que nosotros no tengamos que morir. Como aquel carnero fue el sustituto para evitar la muerte de Isaac, así ahora Dios proveía otro cordero, el cual moriría en lugar nuestro. Y dice el capítulo 3, verso 16, el por qué Dios hizo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted diría, si Dios amaba tanto al mundo, ¿por qué maldijo entonces a Adán y Eva? ¿Por qué puso ese árbol con una prohibición? Porque si lo amaba tanto, mejor hubiera sido que se evitara los problemas. Pero no conocemos la mente de Dios. Dios prueba cada una de nuestras vidas. Dios quiere saber de qué manera estamos nosotros dispuestos a obedecer su palabra. Y cuando una persona es obediente, Dios le va a bendecir. Pero aquí vemos que Dios ama al mundo. Y Dios no quiso dejar la tierra bajo maldición, sino que Dios proveyó el medio para que la bendición llegara entonces a la tierra. Aquí está el Cordero de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora Dios pone un requisito, que crea en el Hijo de Dios. El requisito en el Edén era: no comas de ese árbol. El requisito para nosotros hoy día es: cree en aquel que vino como sustituto. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Personas que dudan del Hijo de Dios están bajo condenación. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y Dios ha provisto el medio ya. Nosotros tenemos que tomar una decisión firme. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No podemos decir que Dios no nos ha mostrado. Es que hay personas que no quieren venir a la luz. Hay personas que quieren seguir haciendo sus cosas que ofenden a Dios. Dios le dice una y otra vez: apártate de eso, deja de hacer eso, comienza a hacer lo bueno, comienza a obedecer, y siguen resistiendo a Dios. Están bajo condenación. No pueden decir que Dios no los ama. No pueden decir que Dios es injusto. Dios proveyó, ellos no lo quieren tomar. Nos damos cuenta que Dios no obliga a nadie a obedecer, pero nos muestra
lo beneficioso que es obedecer. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Recuerda que el enemigo tentó a Eva en un ambiente donde a Eva no le faltaba nada. Recuérdalo, no lo olvides. No es solamente cuando hay gran necesidad que viene la tentación y hacer cosas para sobrevivir. Cuando más tienes es quizás donde hay más tentación. Es quizás donde más vienen oportunidades para que tomes tu propia vida a tu manera y te olvides de Dios. Cuando estás en una posición de abundancia, ten mucho cuidado. Cuando estás en una posición de paz, de tranquilidad, ten cuidado, porque el enemigo quiere robarte lo que tienes. Y la única manera será convenciéndote de que desobedezcas a Dios para entonces tener Él un asidero legal para pedir juicio contra ti. Pero si tú eres fiel a Dios y tú estás pendiente siempre de lo que Dios te dice, para no caer en ninguna trampa, puedes estar tranquilo, puedes vivir en paz, puedes tener todo y disfrutarlo, porque te estás guardando. Aquí vemos que el que quiere, dice, el que practica la verdad, viene a la luz. Si tú quieres conocer más a Dios, tú vienes y buscas de Dios. Tú lees la palabra, tú buscas manera de aplicar la palabra. Tú haces que lo que conoces se exponga para que se vea que tú estás viviendo como Dios manda. El que busca, encuentra. Aquí lo tienes. Aleluya. Tenemos que disponernos a venir a la luz. David decía, escudriña mi corazón. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, escudriñame. ¿Qué hay que debo cambiar? ¿Qué hay que se debe mejorar? ¿Qué hay que debo aplicarme para perfeccionar? ¿Qué hay que debo dejar? Y Dios te va a escudriñar y te lo va a mostrar. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 21, porque este Cordero que fue profetizado, que vendría como sustituto, veamos ahora en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba ya para terminar completamente su ministerio en la tierra y llegaba la hora de entregar su vida. Pero aquí vemos en Mateo 21, voy a leer desde el versículo 1, cuando Él ahora va a entrar en Jerusalén. La Biblia dice que debía entrar de una manera específica, lo vamos a leer allí. Y se tenía que cumplir todo, absolutamente todo lo que estaba escrito de Él. Dice aquí Mateo 21, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Paremos allí. Está profetizado, Zacarías 9 lo dice. Vendría el rey, manso, montado en un pollino. Normalmente los reyes cuando entraban a una ciudad
para conquistarla, no entraban en un pollino, en un burrito, entraban con mucha pompa, entraban en un gran caballo bien adornado, entraban con mucho para impresionar a las personas. Pero aquí viene el Rey de Reyes a entrar a conquistar, pero viene de la manera más mansa posible, pero viene a conquistar. Y dice más, el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. En otras palabras, Jesús sabía que a la hora de él llegar a Jerusalén tenía que estar allí esa asna y ese pollino. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Si Dios te ha prometido algo, déjame decirte, va a llegar en el momento preciso. Recuerda lo que Dios dijo a Abraham, que él había jurado por él mismo que lo iba a bendecir. Pero recuerda también dónde fue que se lo dijo, en aquel monte donde Dios le dijo que fuera. No esperes que la bendición llegue antes del tiempo de Dios, el cual normalmente está supeditado, condicionado a tu obediencia, a mi obediencia. Pero cuando estás en obediencia, vive esperando que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Jesús aquí viene caminando, no está en Jerusalén, pero sabe que hay ese animal con ese pollino, están allí, búsquenlo. Y ellos lo encontraron así. Dice el versículo 7, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hay mucha algarabía, mucho júbilo. Está entrando el Rey de Gloria a Jerusalén. Va a conquistar, va a triunfar ahora. Y ahí el pueblo está ahora declarando: Hosana, gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay mucho gozo allí. Jesús va entrando. Dice el verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí está. Toda la ciudad supo que él entró. Él es el Cordero. Él es aquel que debía ser separado varios días antes de ser sacrificado, según Dios había ordenado. Y ese Cordero debía ser sin mancha. Ese Cordero debía ser especial para ese evento. Y Jesús está exponiendo, dando a entender: nadie puede dudar que se dio, que se mostró y que llegó el momento. Aquí está Jesús, entra ahora a Jerusalén. Y uno diría: oh, tremenda fiesta. Pero Jesús sabe a lo que va. Voy a ir al capítulo 26 de Mateo, versículo 36. Porque Jesús tenía que obedecer hasta el final para que la bendición pudiera llegar. No podía quedarse solo que entró a Jerusalén. Tenía que hacer a lo que vino, cumplir esa misión. Y aquí tenemos ahora esta parte. Mateo 26, versículo 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Paremos allí. Isaac le preguntó a Abraham: ¿tenemos la leña? ¿Tenemos el fuego? ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá su cordero. Jesús le dice aquí: Él es el cordero. Padre, tal vez hay otra manera. No es mi angustia, es tu voluntad la que va a tomarse en cuenta. No hagas como yo quiero, sino como tú quieres, Dios. Y dice el verso siguiente: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando nosotros entendemos que hay cosas que debemos hacer, no podemos negarnos, no podemos evitarlo, no podemos dar excusa que lo haga otro. Es tu responsabilidad. Nadie más lo va a hacer. Jesús dice: hágase tu voluntad. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero muchas veces requiere sacrificio. Y este cordero venía a la tierra para ser sacrificado. Y Jesús aquí está diciendo: Padre, a eso vine, a hacer tu voluntad. Dice más, verso 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras 3 veces. Las 3 veces lo mismo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su alma estaba, dice, triste hasta la muerte. Tener que cargar con el pecado de toda la humanidad. Aquel que es santo, santo, santo. Aquel que no había cometido un pecado. Aquel que no había desobedecido. Aquel que había vivido una vida perfecta. El Cordero Pascual debe ser sin defecto. Y Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debía ser sin defecto. Pero aún sin defecto tenía que morir. No merecía Él morir. Nosotros merecíamos morir. Pero Él vino en sustituto a nosotros, a sustituirnos. Y decía: hágase como tú quieras, Dios. Dice entonces, verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En otras palabras, manso como un cordero que va hacia el matadero, dice la Biblia, así fue el Señor, a cumplir todo lo que el Padre decía. El pago del pecado es muerte. Jesús tenía que morir por causa de nuestros pecados. Para que se cumpliera la bendición que Dios quería dar a la tierra, a los seres humanos, tenía que su propio Hijo morir en la tierra para poder romper esa maldición que fue dada al ser humano en la primera desobediencia en la tierra. Dios mismo está actuando por amor a los seres humanos. Y ahora los que creemos en Él, los que recibimos su nombre
y creemos que Él es el Hijo de Dios, la Biblia dice, somos de Dios. Y vaya por favor al libro de Gálatas, veamos algo allí. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ahora nos explica la palabra a nosotros qué significa para ti, para mí, los que creemos en Cristo, qué significa con todo lo que hemos estado hablando, desde Adán y Eva, Abraham, Cristo, nosotros. Dice aquí Gálatas 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿A quiénes? A los que son de fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hay personas que viven, está hablando de la ley ceremonial. Con Cristo Jesús fue quitada la ley ceremonial y la ley sacerdotal. Jesús ahora es el sumo sacerdote y la ley que queda es los 10 mandamientos. Tenemos que obedecer esos 10 mandamientos que explica la palabra en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Es para obedecer solamente. Hay un mandamiento que la Biblia habla que como muestra, testimonio de que cambiaron las cosas con la muerte de Cristo, el día del Señor sustituye el día de reposo para buscar al Señor. Eso dice la palabra. Jesús resucitó un día domingo, por tanto día domingo nosotros nos reunimos los creyentes. El Espíritu Santo vino a la tierra un día domingo y un día domingo nos reunimos. La iglesia primitiva, según nos explica la palabra, nos dice, cuando os reunís el primer día de la semana, que es el día domingo, traigan ofrendas, reciben palabras y todo. La Biblia dice que el apóstol Juan en la isla de Patmos era en el día del Señor que el Señor le dio la revelación, un día domingo también. De los 10 mandamientos, el día domingo sustituye el día sábado, aunque hay personas que lo siguen guardando, pero la Biblia dice, el que guarda el día para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda, para no entrar en conflictos. El punto es que debemos guardar esos mandamientos, esos 10 mandamientos. No lo olvides, no mates, no robes, no adulteres, no forniques, etcétera. Pero sobre todo el segundo mandamiento dice, no tengas ídolos delante de mí. No te postres delante de ninguna imagen, ninguna figura, ninguna estatua. Aleluya. El justo vivirá por la fe. ¿Tú crees? Sí. El que cree, obedece. El que no cree, pone todo en duda y hace lo que quiere. El que cree, obedece. El que tiene fe, obedece. Y sabe que Dios no le va a fallar. Lo que ha prometido lo va a cumplir. Dice el verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo se hizo maldición para romper toda maldición. Los que estamos creyendo en Él y somos de la fe de Cristo, recibimos la promesa del Espíritu, el sello del Espíritu, la garantía de Dios de que somos de Él, somos sus hijos. No hay maldición que pueda venir a los hijos de Dios, porque Cristo Jesús rompió toda maldición. Es la bendición que llega a los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Y dice en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si eres de Cristo, todas las promesas, dice la Biblia, en Cristo son sí y amén. Si estás en Cristo, cada promesa que Dios da te aplica a ti. La mayoría de promesas tienen algo que se espera que hagamos, una condición. Usted lee la Biblia y si haces esto vendrá esto. Si haces ese sí condicional es demasiado importante. Muchas personas lo obvian. Ningún Mira lo que dice Dios allí para que obedezcas, porque si no se va a detener la bendición. Si estás en Cristo, tú estás viviendo en fe, no por vista. Tú sabes que va a venir porque Dios lo dijo. Haz tu parte y verás cómo Dios se glorifica en tu vida. Porque aquí dice que somos linaje de Abraham y somos herederos de Dios, según aquella promesa. Y termino en el libro siguiente, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones? Todas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios vino sobre ellos con maldición, sí. Ahora el Cordero fue inmolado, el Cordero ya venció, el Cordero derramó su sangre, la cual Dios miró con satisfacción, porque cumplió todos sus requisitos. Y Dios ahora declara: todo el que cree en Él es justo, no debe nada, Él pagó todo. Todo pecado que tenga, todo el que cree en Él está limpio, borrado, porque ya Cristo con su sangre lo borra y le limpia. Todo el que cree en el Hijo de Dios, dice, es heredero de la promesa. Y toda bendición, hermano, no falta una, toda bendición espiritual te pertenece. Tú dirás: uy, súper rico. Espiritualmente hablando, no tienes idea quién eres. No puedes llegar a conocer lo más que puedes hacer a menos que empieces a obedecer, a dejarte guiar por Dios, a hacer lo que Dios te va diciendo que hagas, y verás todo lo que Dios hace contigo. Eres bendito. No hay maldición sobre tu vida. Si alguien te la declara, bendice a esa persona, porque no te puede entrar nada malo a ti, porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y es para nosotros un motivo de regocijo el saber que Dios nos ama, que Dios no quiso mantener esa maldición sobre los seres humanos, sino que buscó la manera y lo logró. Todo es posible para Dios, y lo hizo.
Y así como vino aquella maldición, Dios ahora dice, pero la bendición completa está disponible. Esta es la bendición que quebranta aquella maldición. Esta es la bendición que Dios quiere que tú y yo tengamos, que nos apropiemos de ella y que no nos dejemos robar. Recuerda otra vez, Adán y Eva estaban en el Edén. No les faltaba nada. Había una prohibición y el enemigo logró hacerles caer. Tú y yo tenemos toda bendición espiritual, pero el enemigo anda suelto. Dice, mucho cuidado, velad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que se descuida. Le va a robar lo que Dios le está dando, lo que le ha entregado. Permita Dios que tú y yo podamos guardarnos firmes en esta bendición que Dios nos da y defendamos todo aquello que Dios ha dicho y obedezcamos todo lo que Dios ha mandado. Amén. Pongámonos por favor en pie y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Toda bendición espiritual es tuya. Si estás en Cristo, regocíjate. Regocíjate porque el Cordero fue inmolado y no quedó muerto, resucitó, se levantó, triunfó, le pisó la cabeza al enemigo, le derrotó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Bendito eres Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y es una linda oportunidad, una tremenda oportunidad que tú tienes ahora. Si tu vida no ha estado en línea como Dios manda, si has estado viviendo tu vida a tu manera, obedeciendo la palabra de a poquito, lo que crees que conviene y lo otro lo pones a un lado. A partir de hoy recuerda, Dios quiere una obediencia plena, total. Su palabra es su palabra. Y esa obediencia traerá a ti toda bendición. No habrá ningún obstáculo. Si viene un obstáculo, llámale prueba, porque Dios prueba, como probó a Abraham y prueba todo según Él quiere. Pero si tú estás en Dios, en Cristo, mantén esa paz en medio de la prueba, como Abraham la mantuvo. Iba hacia aquel lugar, pero iba tranquilo, sabiendo que Dios cumpliría su propósito y no le dejaría quedar avergonzado. Así es que si quieres hoy reconciliarte con Dios, levanta tu mano al cielo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, dilo con tus propias palabras. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco hoy que no he vivido en plena obediencia. Perdóname, Dios. En esta hora me arrepiento. Dejo toda excusa. Reconozco que soy culpable. Dile al Señor, perdóname, Dios. Yo recibo ahora tu gracia divina. Yo recibo ahora tu perdón. Yo recibo al Señor Jesucristo como el sustituto, el cual pagó el precio por mis pecados y por mi vida. Te doy gracias, Padre, porque tú me recibes como hijo o hija y tú me das tu Espíritu Santo como las arras de la herencia. Esa promesa me pertenece, de esa herencia en los cielos, porque mi vida es tuya, Dios. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir como cordero para pagar el precio por todas mis culpas. De hoy en adelante yo propongo vivir para ti, servirte, obedecerte, hacer aquello que me mandas y esperar en ti que cada promesa que tú tienes para mi vida la voy a recibir, porque tú quieres bendecirme con toda bendición espiritual, porque soy tu hijo o tu hija. La recibo, tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor y alábalo a Él, alaba su nombre. Aleluya. Aleluya.